hasta que no me di cuenta de que tenía un problema. A eso voy, o sea, yo hasta que no me di cuenta de que estoy haciendo... Y pensé que me iba a morir, realmente. Dije... De que tú también eres capaz de tener una vida y de seguir adelante sin esa persona, y es cuando se va. Lo que ves antes de empezar una relación es lo que seguramente se va a reflejar después. No te necesito para ser feliz, porque eso al final lo que me hace es depender de ti, agarrarme a ti, y que mi vida no sea nada si no estás tú. Y ahí no hay otro truco ni secreto, es que no hay nada. Bienvenidos a Pura Realidad, el podcast donde hablamos sin filtros sobre lo que todos vivimos por dentro. Conversaciones reales sobre lo que todos sentimos. Amor, ansiedad, autoestima, desamor, amistades. Aquí no hay temas prohibidos ni verdades a medias. Somos Alison y Javi, una pareja que, como tú, también está aprendiendo a vivir, a sentir y a entenderse. Si alguna vez has pensado esto solo me pasa a mí, este es tu lugar. Esto es Pura Realidad. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de rupturas y cómo superarlas. Esto es algo que nos pasa a todo el mundo, el desamor. Alguna vez hemos vivido algo así. Entonces, ¿cómo explicarlo mejor que con ejemplos cotidianos y de otras personas reales? Así que, bueno, tengo aquí a Javi y como somos dos personas diferentes, cada uno ha tenido experiencias diferentes y lo que quiero es pues, que juntos os podamos transmitir cómo se supera una ruptura. Yo iré también dándoos algunos tips según pues, los diferentes tipos de ruptura que podamos ir mencionando, porque seguro que te vas a identificar con alguno. Entonces, Javi, ¿tú qué nos podrías contar sobre las rupturas? ¿Cómo crees que se supera una ruptura? Bueno, yo antes que nada dar la bienvenida al nuevo podcast que hemos creado, Pura Realidad. Creo que va a ser un podcast muy intuitivo, que va a tener muchas partes dentro de él y que a la gente creo que le va a gustar mucho. Bueno, ya centrándonos en este bloque, yo al final lo principal que quiero hacer es dar mi versión sobre la realidad de cómo he vivido yo mi experiencia en la vida, en el tema pareja, rupturas, también, bueno, desde el respeto y desde un poco la línea que no quiero sobrepasar nunca, ¿no? Porque al final todos hemos tenido nuestros demonios y nuestros problemas, pero al final lo único que quiero es dar mi versión y dar mi opinión sobre lo que yo he vivido, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos al lío. Vale, cuéntanos un poco, pues a lo mejor desde tu experiencia, ¿qué has aprendido sobre el amor o sobre las rupturas, ¿no? ¿Cómo salir de estos momentos en los que a veces tocamos fondo y sentimos que ya no hay luz después de eso y que no hay nada más o nadie más detrás de ello? Bueno, echando un poco la vista hacia atrás, yo sí que es verdad que la frase que definiría el tema de rupturas y de tal, yo diría que es todo un aprendizaje, al final. Es, vamos, 100% un aprendizaje. Esa sería la palabra clave que definiría para mí este bloque o este podcast. Entonces, yo diría que al final todo pasa por algo, ¿no? La mítica frase que siempre se ha dicho, todo pasa por algo, todo tiene un sentido, pero hay que tener la suficiente paciencia para esperar y que llegue el momento en el cual tú entiendes todo lo que ha pasado y todo lo que se llama sentido, ¿no? Que al final cobra realidad. Claro, porque al final cuando lo estás viviendo muchas veces no lo entiendes. Y yo he trabajado con muchas personas que luego cuando ya han superado lo que sea una ruptura o lo que sea, miran atrás y dicen, es que gracias a eso que viví, aunque fue muy duro, ahora soy quien soy, ¿no? O he aprendido muchas cosas sobre por lo menos lo que no quiero o también lo que sí que quiero. Entonces, hablando sobre lo que estaba comentando de los tipos de ruptura, al final, pues hay muchos tipos de ruptura, ¿no? A lo mejor sales de una relación en la que ya has vivido el duelo dentro de la relación y cuando sales es como que te sientes bien, que ahora iremos tocando cada punto. Otros en los que a lo mejor sientes esa dependencia de que no puedes vivir sin esa persona. Otras en las que a lo mejor te han engañado, te han traicionado. Entonces, no sé qué nos puedes aportar tú respecto a estos tipos de ruptura o aprendizajes que tú has sacado, ¿no? Algo que hayas sentido y quieras compartir que pueda ayudar a alguien que estuvo en la misma situación o que sintió lo mismo que tú. Sí, yo al final creo que hay que tener paciencia, pero eso no es fácil, porque al final es muy fácil decirlo, pero no hacerlo. Cuando eres joven, cuando eres joven o cuando eres mayor, da igual. Al final el amor es algo que no entiende de edades tampoco y no entiende tampoco de tiempos, porque
muchas veces cuando eres más joven crees que te ha pasado algo o sea, que es un cambio en tu vida en el cual piensas que se va a acabar todo o que ya no hay una posible solución. Pero creo que también te pasa lo mismo cuando te haces un poco más mayor. Al final, la diferencia entre esas dos etapas es que lo entiendes. Puedes empezar a entenderlo porque ya la experiencia te da esa visión que antes no tenías. Que para mí eso ha sido la clave al final. Yo, la verdad que en mi experiencia personal he vivido momentos bastante duros, al final para mí, porque cada uno yo creo que lo interpreta de una manera, pero sí que es verdad que yo lo he interpretado de una manera bastante dura, ¿no? Han sido por cómo soy, porque al final también creo que depende todo de cómo eres. Realmente tú te coges las cosas en la vida de una manera o de otra. Y yo, por cómo soy yo, puedo hablar por mi experiencia, al final yo soy una persona, creo que soy una persona muy, muy directa siempre, habla muy claro, no me gusta andar con rodeos. Entonces, por ese tipo de forma de ser mía, creo que o sea, he interpretado estas situaciones de una manera bastante heavy, ¿no? Entonces, eso ha hecho que a día de hoy sepa y tenga súper claro qué es lo que quiero en mi vida. Yo sé que hay otras personas que no son tan radicales como yo en ese aspecto y le han pasado situaciones diversas en la vida, en el tema del amor, que hacen que a día de hoy a lo mejor no hayan dado ese cambio tan radical. A mí me pasa por cómo soy, yo creo que es así, vamos, por mi experiencia lo tengo claro. Pero sí que es verdad que a mí me han pasado cosas heavy, mirándolo desde mi forma de ver, y bueno, al final para mí ha sido todo un aprendizaje enorme. Claro, a lo mejor porque tú eres una persona que lo da todo, ¿no? Que es muy pasional y que cuando, bueno, como yo, que por eso creo que estamos juntos al final, porque cuando quieres a alguien vas con todo y a lo mejor cuando no recibes lo mismo o sientes que tú sí que has dado todo pero no dan todo de ti o tú sí que vas con la verdad y hablas claro y a ti no te hablan igual, es cuando te decepcionas. Porque algo que nos pasa mucho a las personas es que muchas veces esperamos que la otra persona actúe como yo lo haría, ¿no? O que sea como yo no lo hubiera hecho así o yo, pero es que al final cada persona es de una forma y lo que tenemos que hacer es saber rodearnos de gente que realmente nos aporte los mismos valores que tenemos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso contigo me veo reflejada, o sea, te veo un reflejo de mí, siento que tienes los mismos valores, las mismas formas de amar, entonces ahí es donde sé que estoy en el sitio correcto, pero muchas veces es como que nos cegamos por lo que sea, por la inexperiencia, porque todavía no hemos aprendido, por esa dependencia emocional, que ahora comentaremos también, y pensamos, nos hacemos unas expectativas de una persona creyendo que es de una forma, te imaginas también ya un futuro con esa persona y creas una vida alrededor de esa persona, olvidándote de que tú también eres capaz de tener una vida y de seguir adelante sin esa persona, y es cuando se va, cuando te derrumbas y dices, no me queda nada, ¿no? Porque mi expectativa estaba toda en esa persona. No veía más allá que ya mi futuro, entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién elegimos como compañero, estar muy seguro en ese sentido, ¿no? de esa confianza plena, no desde la expectativa que yo me he puesto de esa persona, sino desde lo que realmente esa persona me demuestra cada día y lo que yo veo en esa persona, no desde mis carencias o desde lo que yo imagino que es esa persona o yo idealizo, porque eso nos pasa muchas veces. Totalmente. Eso en mi experiencia personal, yo considero que soy una persona que siempre ha tenido ya no sé problema, porque al final, bueno, no sé si es un problema o no, eso la que realmente entiende eres tú. Pero yo sí que creo que a mí me ha pasado eso en mi experiencia personal. Yo he sido una persona que antes que nada ya me he puesto mis expectativas sobre la otra persona en mi vida. Entonces eso ha sido prácticamente la clave del problema. O sea, ha sido el problema realmente. El error. El error. Al final creo que no puedes partir desde esa base porque es un error muy grave. Realmente cuando partes de esa base ya tienes es como que tienes una expectativa ya de que esa persona tiene que ser así. Y totalmente no, radicalmente no, no es así. Y muchas veces te va a decepcionar, ya no hablando de que la otra persona realmente te traicione y sí que te hayas equivocado con ella, sino a lo mejor yo contigo, si me pongo una expectativa para mí a lo mejor idealizada o muy alta, cualquier mínima cosa que hagas que no entre en lo que yo creo que debería ser
así me va a decepcionar. Entonces, cuando tú vas con expectativas muy altas, idealizando a las personas que te rodean, es muy fácil que te decepciones. Por eso, al final, no se trata tampoco de no esperar nada de nadie, porque no podemos vivir así. Claro, eso... Pero se trata de esperar lo correcto, o sea, lo que toca de cada persona. Eso es lo que iba a ¿no? comentar. Al final, tampoco es bueno no esperar nada de nadie. Hay que tener una expectativa de la persona porque al final tienes que tener una ilusión Claro. y tienes que formar una serie de características que hacen que tengas la ilusión para poder seguir con esa persona. Pero yo diría, poniendo un poco un número, yo diría que a lo mejor yo pondría un 35-40% de expectativa buena, ¿no? De cómo tiene que ser esa persona y otro 55-60, por decirlo así a grosso modo, de neutralidad. No sé, bueno, a mí no me gusta mucho poner números porque al final simplemente se trata de eso, ¿no? De yo lo que tú me demuestras día a día, simplemente me baso en eso para saber si confío en ti, si me transmites ese algo. No me baso en lo que yo he imaginado de ti, sino en lo que yo veo de ti. Por eso yo siempre digo que a la hora de conocer a alguien es importante observar mucho al principio. O sea, no se trata de no dar nada y estar ahí observando sin dar nada. Yo sabes que desde el primer momento doy todo. Pero sí que siempre voy con esa observación, ¿no? De realmente no quedarme con las palabras, con lo que tú me dices que eres o lo que me prometes, sino con lo que yo veo que eres tú. Porque eso es lo que realmente me va a dar señales de si puedo confiar en ti o no. Antes de esto, yo considero que tienes que hacer, o sea, las personas tenemos que hacernos casos a unos mismos. Porque lo que ves antes de empezar una relación es lo que seguramente se va a reflejar después. Hay relaciones en la vida que empiezan ya mal, que todos lo sabemos. Claro. ¿Qué pasa cuando empiezas una relación mal? ¿Que va a ir a mejor? No, no te equivoques. Puede ir a mejor, pero luego va a empeorar. Yo por mi experiencia en la vida con amigos, con gente conocida, gente cercana, lo he vivido. Al final, Claro. cuando empiezas mal, terminas mal y acabas mal. Claro. O el caso que pasa mucho de empezar con alguien que a lo mejor está con otra persona, te hace sentir que tú eres especial y que contigo va a ser diferente. Ahí voy. Y luego tú te crees que tú eres esa persona diferente, pero si esa persona sigue siendo igual, sigue teniendo ese patrón por lo que sea de que es infiel, si no se lo trabaja mucho, pero no por ti, sino ella o él en su proceso personal, va a seguir repitiendo, no va a ser una persona a la que de repente... Entonces muchas veces caemos en eso, ¿no? Porque las personas, pues obviamente todo el mundo queremos y nos guiamos por el amor, y cuando pues alguien te dice muchas cosas y te promete, por eso hablábamos de los hechos y no las palabras. Sí. Muchas veces hay que taparse los oídos y abrir los ojos y decir cómo es esta persona, cómo es su forma, sus valores, ¿no? Cuando empiezas con una persona, si empiezas así, ya estás viendo los valores que tiene. Entonces, pues muchas veces eso también, cuando uno no se siente bien con él mismo, tiene una autoestima baja, suele caer en estas dependencias, en estas promesas, porque realmente aún a lo mejor no se da cuenta del valor que tiene y de su potencial. Entonces, pues hay que tener mucho, no cuidado, porque al final tampoco hay que asustar a la gente, ¿no? A la hora de conocer a alguien, pero sí, pues eso, simplemente conocer las señales, que seguramente pues haremos otro podcast también sobre esto, sobre las señales. Puedo dar un ejemplo que no sé si le va a servir a alguien, pero a mí en mi vida sí que me ha servido. También no se dan todas las situaciones, pero al final creo que es muy importante, al igual que cuando vas a comprar, por ejemplo, vas a comprar un coche, tú preguntas a gente opiniones, buscas en foros opiniones, no estamos todo en el mismo contexto, pero sí creo que puede ser un ejemplo para este tema. Al final buscas información, ¿no? Lo miras, ves si te gusta, te guías un poco también por tu gusto, por tus sensaciones de, ¿no? Y luego vas, lo compras porque estás decidido, ¿no? Al final, esto también creo que se puede aplicar al tema del amor, porque al final tú cuando... Hoy está Instagram, está Facebook, están las redes sociales, todo el mundo, o casi todo el mundo tenemos redes sociales. Podemos ver fotos, cuando te gusta una chica, por ejemplo, o un chico, la gran mayoría de veces lo sigues en Instagram o miras sus historias, tal. Ahí hay muchas señales que te van a indicar si esa persona te da la confianza suficiente para estar en ella o no. Hay gente que a lo mejor le gusta un tipo de persona que a lo mejor está viendo que no es y luego sigue encaprichado y enfocalizado en que la quiere, si cambia sus propios pensamientos, se los cambia. O sea,
Claro, pero ahí hay que tener cuidado con no hacerte una idea equivocada de alguien solo por lo que sube a redes sociales, También, que muchas veces totalmente. engaña, ¿eh? Totalmente. Y yo tenemos amigos que a veces dicen, es que ves a alguien por redes sociales y luego lo ves en persona, ya no solo físicamente, sino a lo mejor la idea, otra vez con la idea de lo que tú te has hecho y luego Sí, yo a sobre la todo digo hora... que esto es un punto de ayuda, ¿no? A Claro, lo sí, sí, mejor de observar lo que hemos aclarar hecho. tus propios pensamientos negativos o positivos. Al final Claro, como una herramienta más, ¿no? A la hora de sí, sí. verificar si esa persona es la correcta o no, muchas veces Claro, al también. final es observar desde todos los ángulos que podamos de esa persona, pues estando con ella o sin estar, pues eso, qué cosas le gustan, cómo transmite sus valores y ver si conecta Y contigo. obviamente después ya si la conoces y corroboras las diferentes situaciones que has visto, pues se va a confirmar ¿no? Claro, el todo. Pero hay muchas veces que luego no se confirma porque no es lo que esperabas. Pero claro, bueno, y a al veces dar final. esa oportunidad también de conocer a la persona porque a lo mejor te pueden decir algo de una persona o puedes tú suponer algo por una foto, por algo que se ve en redes sociales, pero luego la conoces y dices, ostras, pensaba que eras de esta forma y no eres así, ¿no? Totalmente. Por eso al final la mayor observación está en el día a día con esa persona, en lo que te Sí. transmite, en cómo te trata, en cómo te habla y no solo en lo que parece o en lo que te dice, Sí, ¿no? esto es solo una parte al final del conocer a Mm. una persona, pero es una parte que es importante también. Entonces, pues yo creo que esas herramientas al final son buenas y creo que pueden aportar Y mucho. bueno, nos estamos yendo Sí, del nos estamos tema de enrollando ya. las rupturas, que es lo que yo quería tratar. Entonces, bueno, hemos hablado pues a lo mejor de algún tipo de ruptura de lo que decimos, ¿no? De que te traicionan, tú tenías una expectativa, pensabas ya que la vida era con esta persona, entonces luego te hundes y sientes que ya no hay nada más. Entonces, aquí como para añadir algún tip sobre cómo superar esto, que al final es para todas las rupturas se puede aplicar, que es simplemente volver a ti, centrarte y decir, a ver, no, mi vida no dependía de esta persona, vale que me hacía mucha ilusión y yo ya me había imaginado, pero puedo reescribir mi futuro, puedo volver a imaginarme, sea sola o sea con otra persona, pero tengo que darme cuenta de que yo valgo por mí misma y que yo soy capaz de seguir adelante, soy capaz de construir, pues si quería construir una casa, lo que sea que yo quiera lo puedo conseguir y empieza por superar una ruptura, empieza por centrarte en ti, por volver a reconectar, porque al final cuando estás con alguien siempre hay una parte de ti mismo que no que se pierde, pero sí que se transforma, ¿no? Porque al final empiezas a convivir con otra persona, cambia un poco tu rutina y es diferente a cuando tú estás solo o sola. Entonces tienes que volver a esa tú, bueno, en mi caso, a mi yo de cuando estoy soltera o estoy sola, que valgo igual, soy igual de válida, puedo conseguir, puedo hacer cosas, las cosas que me proponga, puedo hacer las cosas que me gusten. Y cuando empiezas a centrarte en ti, a marcarte objetivos, a ver lo que vales, es cuando sales de ahí. Porque al final una ruptura es normal que sufras. O sea, ¿quién no sufre o llora por alguien a quien quiere y ha perdido? Ya sea una ruptura de amistad, de pareja, de un familiar, una muerte. Lo normal es que si pierdes a alguien a quien quieres, llores, ¿no? Y estés mal. No tenemos que tener miedo a las emociones. Eso es normal, sentir rabia, frustración, tristeza. Pero eso no significa que te hundas en un pozo y que ya no veas más allá. Bueno, yo creo que aquí la clave es una buena autoestima, ¿no? Claro, Eh, exacto. O sea, al final ahí lo que vamos es a que te quieras a ti misma y que al final a todos nos pueden pasar cosas, pero la diferencia es cómo las gestionamos cada Sí, yo uno. lo veo día a día. El problema principal es que es que ahí no hay otro truco ni secreto, es que no hay nada. Es una buena autoestima con una buena base. Es al final como un deportista que tiene una buena base de deporte y puede aguantar diferentes situaciones. Pues yo creo que en la vida real en el tema de la autoestima es exactamente igual. Hay que tener una buena base, quererte a ti mismo y cuando tú te quieres, yo creo que al final, es que a mí me ha pasado en mi vida real, a lo mejor no tienes una buena autoestima porque no la has cuidado, a lo mejor ni te has planteado cuidarla, porque piensas que todo está bien. Y no, no es así. O sea, eso es un aspecto más que hay que cuidar, que no lo sabemos porque no se trata, no se habla. Tú vas al colegio y de la autoestima no hablas. Claro, No hay una persona que te diga, tú tienes que tener una buena autoestima y tú tienes que mirar a diferentes aspectos para cuidarla. No te claro. De enseñan. hecho, hay mucha gente que cree que la autoestima es verte bien físicamente y, y a mí muchas veces me han dicho, no, es que yo de autoestima voy bien porque me veo bien, o sea, me veo guapa o tengo buen cuerpo, pero la autoestima es mucho más. Yo creo que ahora ya con las redes sociales y con el crecimiento personal y cómo se forma mucha gente, que estamos avanzando mucho, ya mucha gente entiende que la autoestima no es solo eso, que es quererte, que es hablarte bien, que es cómo te tratas, las relaciones, las personas a las que eliges. Entonces, hablando de la autoestima, es uno de los problemas que te lleva a tener relaciones tóxicas, que te lleva
a esta dependencia emocional de cuando te separas de alguien y sientes ese enganche, que esto yo creo que la mayoría de personas lo hemos vivido, el salir de una relación y sentir, o sea, es como, vale, no me hace bien, tengo que salir, pero seguimos hablando, ese bucle tóxico de te busca, tú vas, te enganchas y no es por el tema sexual, por el tema emocional, y es como que sientes que no puedes salir de ahí, no sabes por qué, pero al final es por esa falta de autoestima de detrás hay algún miedo, alguna creencia de tengo miedo a estar sola, necesito validación o aprobación, necesito que me quieran, siento que sin esta persona a lo mejor no valgo o no puedo seguir. Y cuando el amor es una necesidad, deja de ser amor. O sea, el amor tiene que ser una elección, Totalmente. algo que te sume y que te haga al final, yo soy feliz, pero soy más feliz contigo. No te necesito para ser feliz, porque eso al final lo que me hace es depender de ti, agarrarme a ti y que mi vida no sea nada si no estás tú. Y eso le pasa a mucha gente cuando pasa por una ruptura, típico bucle tóxico de no puedo soltar, no sé por qué, y es este enganche de te falta tu amor propio, por eso lo necesitas, ese amor y esa validación constante de me quieren, me buscan y necesito a esta persona porque no me siento capaz Sí, de ser realmente yo. también creo que el momento en una ruptura siempre se ha visto como que es muy complicado, es muy difícil. Mirándolo desde un punto, desde una visión alta, creo que debería ser todo lo contrario. Debería ser un momento en el cual tú dices, ha llegado el momento en el cual tengo que romper esta relación porque no puedo estar con esta persona. Y que tú lo sepas, que tú te hayas dado cuenta, que estés seguro de ello, y entonces sí, a ver, puede haber algún momento de bajón, es normal, porque los recuerdos y las personas tenemos mucha empatía y tenemos mucha nostalgia, y es normal que tengas algún momento de bajón, pero no estar a lo mejor un mes llorando o varias semanas llorando, que le pasa a mucha gente. Al final yo creo que eso debería ser un punto de cambio, Claro, ¿no? el Y entenderlo como que no encerrarse, pasa el nada. problema es, esto es otro tip, ¿no? Al final, el no encerrarte. Obviamente son válidas emociones y puedes llorar y puedes estar mal un mes si quieres, pero no todos los días estar encerrado sin salir llorando y ya no viendo más luz. O sea, dale espacio a tus emociones, llora, escribe si lo necesitas, habla con quien necesites, con amigos, pero también ten esos momentos de salir y seguir con tu vida, o sea, no paralizar pues, tus metas, tus Aquí objetivos. creo que lo más importante, que es el punto en el que ahora, en este nuevo siglo, ¿no? En esta nueva década, nos hemos dado cuenta que es necesario hablar con una persona que entienda y que sepa del tema y que te pueda orientar. Al final hemos ido a clase para que nos orienten, nos expliquen, nos enseñen. Pues esto al final es lo mismo. Al final tienes que ir a un psicólogo, a una persona que te pueda ayudar, hablarlo y ya. Es que creo que todo lo que pasa en torno al que te encierras en tú mismo, que no sales de ese bucle, que tal, esto se elimina, o sea, se va afuera porque entiendes y sabes lo que tienes que hacer. De hecho, a mí me pasó esto en mi vida personal, voy a contar una anécdota, ¿no? Era joven, estaba estudiando la carrera y bueno, yo tenía en mi carrera, tenía una asignatura que era psicología y bueno, pues yo estaba pasando por una etapa muy mala, después de muchos años de relación, muy joven, muy inexperto, los nervios siempre a flor de piel y muy... Vamos, mi vida en ese momento era complicada en el mundo del amor, ¿no? Nunca había pasado por una ruptura así y estaba pues muy mal. Y bueno, Era la primera ruptura, ¿no? sí, la primera ruptura. Y pasé por un momento, pasé por un punto en el cual dije, tenía alguna cosa clara, pero no todas, ¿no? Y al final estás perdido, no sabes por dónde vas. Y bueno, se me ocurrió ir a mi profesor de psicología. Cuando se terminó la clase, una de las clases, se terminó y fui y le dije, oye, ¿puedo hablar un momento contigo? Con otras palabras, no con estas, Mm, ¿no? Al final, por favor, ¿puedo hablar? mm. Y me dijo, hombre, por supuesto, claro que sí, espérate un segundo que termine una cosa y hablamos. Recuerdo que cerró la puerta y nos quedamos los dos. Ahí yo sentí algo especial, o sea, sentí una vibra que dije, estoy en el lugar correcto. Me senté con él a hablar, bueno, él me hizo unas preguntas, pero es que fue tan sencillo y tan fácil, y luego fue tan sencillo y tan fácil el momento en el cual mi mente, yo recuerdo el clic ese que hizo un clic. Es que, es que hasta lo escuché. No pasó, pero es que lo escuché. Y fue el momento en el cual él me dijo, ¿tú crees que puedes perdonar esas cosas que me has contado que han pasado? ¿O tú puedes que crees, ¿sabes? No voy a contarlo exactamente, pero sí que os doy un poco ahí de referencia. Y yo dije,
bueno, me tomé 15 segundos y le dije, no puedo perdonar eso. No podría vivir en mi vida cotidiana, no podría vivir con eso, porque yo soy una persona que soy muy real, soy muy sincero, soy bastante auténtico en ese aspecto y me di cuenta al segundo. Y fue tan fácil que dije, ¿cómo no he podido venir antes a hablar con él? Pero Claro, realmente, pues, ya hace años y esto pues no estaba tan bien visto, ¿no? El ir al psicólogo, por claro, ejemplo. y es que al final es muchas veces eso, salir de tu mente, porque tú estás encerrado dándole vueltas muchas veces, sobrepensando cosas y necesitas como alguien que te dé la luz, ¿no? O sea, el otro día me pasó justo con un chico que vino por algo similar, un tema de relaciones, y también luego me dijo, es que me ha venido súper bien hablar contigo, es que había ido a otros sitios, había probado, pero no me había sentido comprendido. Y al final sentir que alguien te entiende y que realmente te da esa luz que necesitas en ese momento para guiarte muchas veces es eso, solo con una vez que hables con esa persona te puede hacer un clic y luego pues obviamente hay muchas cosas que trabajar y que gestionar, pero ese clic lo necesitamos y es lo que yo quería comentar también, que al final muchas veces para superar cualquier problema lo único que necesitas es tomar conciencia de que tienes un problema. Porque si tú Sí. no sabes que algo es un problema, nunca lo vas a solucionar y nunca lo vas a Totalmente. Eso cambiar. iba a comentártelo, que al final esto estamos hablando en el tema del amor, pero pueden pasar en muchos otros ámbitos en tu vida, como que no te lleves bien con tu padre o con te das un problema con un amigo o con o tu jefe del trabajo o con un trabajador o con quien sea. Al final, pues, esto es aplicable a todo. Yo me Claro. di cuenta que se Y puede yo, aplicar. al final, hablando del tema de las rupturas, yo, por ejemplo, cuando salí de una con esto que comentaba de la dependencia emocional, del sientes, sabes que no es ahí, pero no sabes, no puedes salir, yo no pude salir hasta que no me di cuenta de que tenía un problema. Claro. A eso voy. O sea, yo hasta que no me di cuenta de qué estoy haciendo, estoy jugando a este juego porque sé que necesito esa aprobación o sé que tengo a esa persona ahí cuando yo la quiera, entonces era como un juego al final de ego, ¿no? De decir, cuando yo quiera tengo a esta persona o esta persona me da ese cariño cuando lo necesito o esa aprobación. Y al final, cuando me di cuenta de que eso no estaba bien y de que eso realmente era un problema que yo tenía de esa dependencia, porque yo sola no me sentía que podía seguir, es cuando dije, vale, aquí hay un problema y es cuando empecé a escucharme a mí misma, a ver dónde estaba ese problema y a empezar a hacer esos cambios. Pero hasta que no te das cuenta de que lo que estás haciendo es un problema, es que no lo vas a cambiar. Hay que ser muy valiente para ello y hay que tener a veces lo que hay que tener para afrontarlo. Hay Por mucha eso gente que no... la gente, yo siempre digo que la gente que va al psicólogo no son gente cobarde, son gente Que va, valiente. totalmente. Porque al Vamos. final, cuando o sea, no es fácil enfrentarte a tengo un problema y tomar acción, tomar las riendas de tu vida y decir, voy a hacer algo. Yo en mi caso, pues probé muchas cosas, es que probé pues, lo típico de las afirmaciones positivas, de yo puedo, probé también a ir a alguna psicóloga, yo he probado muchas, pero es como que nunca me ha terminado de gustar, de convencer y, y al final me di cuenta de que para el tema de la autoestima es que no basta con hablar, necesitas herramientas, necesitas hacer esa introspección profunda, el saber técnicas para aplicar, que alguien te acompañe, Sí, pero más allá totalmente. de ir y hablar solo una vez, ¿no? Que por eso de ahí salió un poco pues, mi mentoría Me Quiero, ese acompañamiento diferente, esas herramientas prácticas que no te dan, porque a mí en su momento me di cuenta, o sea, yo lo que hago no es solo desde la formación, que también, obviamente, pero un poco, pues por eso lo llamo mentoría, ¿no? También desde la experiencia, porque yo me di cuenta de que hay cosas tradicionales o que pensamos que funcionan que muchas veces para cierto problema necesitas algo más, ¿no? Y yo, pues después de formarme mucho en diferentes ámbitos de la autoestima, diferentes técnicas, pues di un poco con lo que necesitas, ¿no? Que es estar primero bien contigo misma y luego ya puedes reflejar esa seguridad y ese bienestar a tu entorno, pero mientras tú dentro de ti no estés bien, es que el resto no va a estar bien. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, buscamos soluciones en sitios donde no las hay. A lo mejor estás mal y dices, me voy de viaje para desconectar. Pero es que no tienes que desconectar. No se trata de desconectar, se trata de buscar el problema, dónde está, solucionarlo. Y Escucharte, seguramente no te haga falta irte de viaje para poder desconectar, ¿sabes? claro, Y estar bien. Que mucha gente utiliza el ruido externo. sí, y se excusan con esos tipos Sí, sí, ¿no? sí, De al muchas final veces. de viajes, es que me voy con una amiga porque tal, o me esto, me lo otro, me despejo. A ver, sí, está bien también, pero muchas veces hay que ir a la raíz del problema, Mm. a solucionarlo.
Claro, porque es que al final si desconectas de ti, es que estás desconectando de ti, te estás ignorando. Es como si yo te digo, mira, es que tengo un problema, me siento mal y tú dices, ah, sí, vale, mira, te apago, vamos a poner música para no escucharte o nos vamos de viaje y ya está. Estás invalidando la emoción. Pues cuando tú quieres desconectar tanto que no conectas contigo, te estás invalidando, te estás ignorando. Yo pongo Entonces, un ejemplo en esto. Tenemos que ir de viaje 15 días, nos vamos, esto, lo otro. No me gusta irme de viaje 15 días porque estoy bien, estoy cómodo en mi vida, tengo mis motivaciones, tengo mis retos, tengo mi forma de vivir y soy tan feliz ahora mismo en esta etapa de mi vida que es que no me hace falta irme a ningún sitio ni para desconectar. Es que no me claro, hace o sea, falta sí, sí, yo desconectar. también siento que mi hogar seguro es mi casa, es estar contigo, es lo que hago en mi día a día, que eso es lo que al final te da felicidad y la verdadera paz mental es que te sientas bien en tu día a día y Totalmente. con quien tú eres, con lo que haces y con quién estás. Pero bueno, que el tema de los viajes simplemente es porque esto lo dice porque a él le gusta irse 2 o 3 días y yo digo, si nos vamos a algún sitio que hay mucho que ver, pues nos podemos ir más días. Pero bueno, tenía que soltarlo No, al aquí. final es una anécdota, pero creo que muchas veces, aunque te creas que estás bien, hay veces que el conocerte a ti mismo profundamente, el saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, el respirar tranquilo, sabiendo que hay muchas veces que la gente se pone muy... hay gente que se pone muy nerviosa, ¿no? En conversaciones, en momentos. No hay por qué entrar. Si tú sabes quién eres, sabes a dónde puedes llegar, sabes lo que te quieres realmente, es que no hace falta. Y que no No, hay que no. tener miedo tampoco a centrarse en uno mismo, que muchas veces la gente, yo noto con muchas personas que he hablado que han querido empezar el proceso conmigo, noto ese miedo, ¿no? De, es que no sé si es el momento, no sé si voy a poder, no sé si voy a ser capaz, es que me da miedo cómo enfrentarme. No, pues es que un trabajo de amor propio, de crecimiento personal, de realmente superarte, siempre va a ser positivo para ti. O sea, es verdad que no es fácil en el sentido de que pues, tienes que aprender herramientas, tienes que enfrentar esos problemas, pero si tienes una persona que es tu luz, ¿no? Que realmente te acompaña bien y te da las herramientas, es que es un camino guay, es un camino Sí, sí, chulo que tú totalmente. vives y que vas superándote, vas retándote y al final, por eso a mí me gusta tanto trabajar en lo que trabajo, porque cuando veo a alguien que empieza con ese miedo, con esa inseguridad, como si fueran pequeñas, ¿no? Se sienten pequeñas y luego las ves y dices, "Uf", y te dicen, Buah, es que estoy súper bien, es que he conseguido esto, es que es lo mejor que he hecho, dices, wow, Es un es que... momento en el cual reseteas y empiezas de nuevo. O y, sea, empiezas a vivir. Hay veces que eso te lo da también la experiencia, el tiempo, lo que te pasa en la vida. Pero hay muchas veces que no. Y si no, y estás mal y no estás bien, yo creo que es lo mejor al final. Ya buscar Y ayuda bueno, y empezar. volvemos un poco a las rupturas, que Sí. otra vez nos hemos ido. Hemos mencionado un poco pues, las rupturas estas por traición, en las que pues, te hundes porque tenías una expectativa. Hemos mencionado también pues, la ruptura de bucle tóxico, de Sí. dependencia. Y nos quedaría mencionar, yo creo que 2 tipos de ruptura. Una es la que termina bien, ¿no? Que a lo mejor es un acuerdo entre ambas partes, termina bien, ahora matizamos, ¿vale? Pero que tú dices, pues mira, ya no nos queremos, esto no va a ningún lado, siempre va a haber alguien que sufre más porque a lo mejor no quería o sí que quería, pero pueden existir ese tipo de rupturas, aunque luego pueden salir problemas, ¿vale? Pero también están las rupturas en las que ya has vivido el duelo dentro de la relación, ¿no? Que eso es algo que yo también he sentido, ¿no? Que estás intentando tanto que la otra persona cambie o que cambien cosas y que al final ya estás asumiendo dentro de la relación que eso se ha acabado. Sí, es Lo que pasa, una muerte anunciada, pero que como se dice. no te das cuenta hasta que sales, ¿no? Y te sientes bien, porque eso me ha pasado a mí y le ha pasado a gente que me ha dicho, es que me siento mal por sentirme bien, ¿no? Me siento mal por sentirme bien después de esta ruptura. Y no lo entienden y al final es que ya lo han pasado tan mal dentro de la relación, ya saliendo, ya han llorado tanto, ya han intentado que cambie, han sentido todas las emociones, la rabia, la tristeza, que ya han asumido que estaba roto. Entonces, cuando han salido, han sentido más liberación que otra cosa. No sé si me equivoco con esto, pero esto puede ser que pase normalmente en relaciones, en personas que han tenido pocas relaciones, es decir, a lo mejor que te pase en una primera relación o en una segunda. ¿Puede tener relación? No, no, porque al final, Yo en mi vida he visto casos que ha sido en... Porque yo creo que cuando te haces un poco más mayor ya tienes las cosas más claras y puedes llegar a salir un poco antes de ahí, ¿no? Pero yo lo he visto mucho en relaciones tempranas, o sea, en relaciones con gente joven, sobre todo, que sí, a pasan ver, los años, a lo mejor llevas 6 8 10 años con una persona desde que eras niño. Está claro que esas relaciones son muy complicadas, aunque parezcan muy bonitas, pues son muy complicadas.
Y suele pasar en ese trayecto, ¿no? Que al final no eres valiente, no tienes la suficiente autoestima, no... Al final este tipo de rupturas tiene más que ver con el hecho de la esperanza, ¿no? Que tú tienes en esa relación, en que cambie. Cuando te haces ilusiones por lo que decimos, ¿no? De que te prometen que van a cambiar, que van a buscar ayuda, que están yendo al psicólogo y tú siempre te aferras a algo como que va a cambiar y te aferras a esa esperanza, a esa ilusión y eso es lo que te hace quedarte más que lo que decías de la inexperiencia o que sea algo temprano, que también, porque obviamente cuando vas viviendo relaciones cada vez aprendes más cosas y ya creces personalmente con ellas, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? El estar en una relación que la otra persona te dice, pues voy a cambiar esto, o yo llegué a sentarme con él y decir, vale, vamos a poner en una libreta los problemas que hay, cómo los podemos solucionar, o buscar ayuda, tal, pero si realmente no hay un cambio, las palabras no sirven de nada. O sea, nos tenemos que centrar realmente en los hechos. Entonces, bueno, pues tanto yo como muchas personas que han salido de una relación y no sufren como se sufre una ruptura normal, que consideramos normal, y no entiendes por qué, pero es por eso, porque ya has estado como dando oportunidades, luchando en la relación, esperando ese cambio, no llegaba y tu cuerpo, tu mente iba asumiendo que eso ya estaba roto. Lo que pasa es que no te habías atrevido a salir de ahí por esa esperanza, ¿no? O por confiar en que realmente eso puede cambiar, pero al final una pregunta que te puedes hacer para darte cuenta de esto es, si esta persona de aquí 5 años sigue siendo igual, ¿seguirías con él? Si tu respuesta es no, es porque estás con esa persona por una expectativa de lo que va a ser y de que va a cambiar, pero realmente ese cambio no está llegando. Entonces tampoco podemos esperar infinitamente ni cambiar a alguien. Cuando estás con alguien tienes que quererlo conforme es, obviamente con unos límites, ¿vale? Y tienes que, los defectos que tengamos cada uno que los puedas tolerar, pero quererlo como es y no estar constantemente queriendo cambiar a esa persona, porque al final eso significa que no es tu persona, ¿no? Entonces, pues bueno, yo salí de esa relación, yo quería estar sola, me quería más que nunca, o sea, tenía claro lo que yo valía, lo que yo quería, que no necesitaba a nadie. Y en ese momento en el que yo sabía que no necesitaba a nadie, que estaba súper feliz y que de hecho me apetecía estar sola, justo a los 2 meses apareciste tú. Entonces yo pensaba, por ejemplo, que no estaba preparada porque es reciente, ¿no? Acaba de salir una relación reciente y yo sentía, no creo que no estoy preparada por lo que pensamos de los tiempos, ¿no? Pero al final, como yo ya había dejado esa relación alguna vez, ya me había ido, había vuelto por ese cambio que iba a suceder y ya había vivido como esa ruptura dentro, yo estaba más preparada de lo que yo creía, porque yo incluso creía que no, de hecho te lo decía. Entonces, no sé cómo viviste tú también esto. Sí, bueno, yo al final también tenía el miedo de que me volviera a pasar lo que ya me había pasado anteriormente, que era que estar en una persona que acaba de salir de una relación o acaba de tener una relación muy reciente, pues la principal idea que yo tenía en la mente era que eso no era bueno y que no iba a ir bien, vamos, realmente. Entonces, pero bueno, al final, como lo que nos pasó fue muy real, yo tiré hacia adelante con las consecuencias, realmente. ¿Pero qué te dio seguridad? A mí la seguridad, tampoco no hay nada en claro, no te podría decir algo que me dio exactamente la seguridad, porque son una serie de muchas cosas al final, lo que tú valoras y lo que tú ves realmente para tenerlo claro. O sea, Al que te final, arriesgaste. sí, claro, es que todo tiene un riesgo, o sea, es imposible no arriesgarse. Pero tú sí que habías observado algo de mí, sí que sabías algo de mí, tenías esa información, o a lo mejor conforme yo te contaba las cosas con mucha sinceridad, o no sé, o sea, no había algo que Sí, te hacía ver que a lo mejor sí que podías confiar o que sí que creías que eso tenía un futuro, porque si no, no yo sigues, ¿no? realmente desde el principio bueno, que nos conocimos, porque nuestra historia viene un poco de antes, realmente al final no tuvimos nada nunca, pero sí que una vez estaba yo, vamos, yo era un chaval, tenía 18 años, estaba en un pub aquí en Játiva, en la zona donde salimos, y sin más vino una chica, me tocó la espalda, me giré y era ella. Bueno, me dijiste que si tenía novia. He de decir, mi piso, Tan simple y que esto directa. no lo he hecho yo nunca y que ese día, pues no sé, iba yo muy contenta. Esto no es apto para mayores de 18 años. O sea, que iba contenta, ¿vale? Había bebido y tal. Y
Pues no sé por qué hice eso, la verdad. Yo, de hecho, no lo recuerdo mucho. Bueno, pero si la él lo excusa recuerda. es que habías bebido, pues estaba bien, pero yo diría que había algo más ahí, ¿no? Sí, hombre, ya, pero quiero decir que ahora lo pienso y digo, ¿cómo hice eso, no? En plan de tan directa. Soy directa, pero... Bueno, pasó, ¿vale? Y ya no pasó más, no O pasó sea, no nada pasó más, nada, solo no dije, pasó nada, ¿tienes simplemente fue novia? Y eso. él me dijo X, en plan porque tenía una situación complicada, y ya está, o sea, no pasó nada más, no hablamos más, nada. Se quedó ahí Y todo, no realmente. nos volvimos a ver nunca, o sea, Hasta seis pero años no de después, vernos, de quedar, me refiero a ni por la calle. Y nada, eso que nada. vivíamos Ni por cerca. Instagram, Ni ni por por Instagram, o Instagram. sea, yo no sabía nada de él. De hecho, una noche vieja que quería ir también de fiesta a ¿cómo se llama? ¿Local? No. ¿Una discoteca? No, lo de... Ah, un salón. a un salón, eh, me dijeron, viene Carnavalia, que Javi Blanco, tal, no sé qué, y yo en plan... Todo el mundo sabe quién es Carnavalia y quién es Javi Blanco, menos yo, que era en plan, no sabía ni que era él, ¿sabes? Eran como cosas que dices, pasó eso, de tienes novia, no, tal, o X, y ya no nos hemos vuelto a ver, ni a cruzar, ni a saber nada de uno del otro, hasta que pues luego ya nos conocimos. Ahí está mi razón por la cual pienso que la vida también tiene cosas Mágicas, ¿no? como, sí, mágicas y que no está todo, todo no es cuadriculado todo, ¿no? Hay veces que pasan cosas que dices, wow. Y eso fue una. Realmente pasaron 6 años y a los 6 años, bueno, yo había pasado por un momento complicado en mi vida realmente en el tema del amor. Dejé mi relación, mi antigua relación, en plena pandemia, el día que salió nuestro presidente del gobierno diciendo que íbamos a confinarnos en casa. Sí. Y 14 de pensé marzo, que me creo. iba a morir, realmente. Dije, madre mía, la que me viene encima. Pero fue todo lo contrario, fue lo mejor que me pasó en la vida. Estar todo el confinamiento en casa encerrado, sin tener la posibilidad de verme con otras personas, eso fue un proceso para mí brutal, de autoconocimiento, me elevé a otro nivel, Claro, realmente. fue una introspección obligada, que te Obligada, pero hacía mucha obligada. falta. Pero más obligada que esa creo que no puede haber. Porque muchas veces cometemos el error con la dependencia emocional y esto que hablamos de enlazar relaciones, ¿no? Y a lo mejor no te das ese tiempo para ti, por eso lo importante que es darse ese tiempo para ti, porque enlazas y no has parado a ver dónde están los errores, porque repito estos patrones, qué me pasa y a centrarme realmente en mí. Y si no sanas bien, sigues cometiendo los mismos errores, por eso es tan importante trabajar en ti. Y a ti fue como un encierro. Fue un boom, ¿sabes? En mi vida. Realmente tuve el encierro, estuve todo el tiempo, que no me acuerdo cuándo fue, pero fue mucho. Y luego, cuando terminó la pandemia, terminó todo, yo salí a la calle y dije, no me apetece nada que esté relacionado con el amor. Y ya pues pasé mis prácticamente 2 años de luto, ¿no? Y bueno, al final ya, pues, por circunstancias de la vida, nos volvimos a encontrar realmente. No fue de una manera orgánica, sino que fue, Te hablaron de mí, sí, tú... mi interés, o sea, me hablaron de ti, mi interés también se despertó un poco, tal, fue todo como poco a poco, ¿no? Y fue pasando. Y realmente ya al final, pues sí, nos encontramos y... Pero tú habías perdido como un poco la ilusión en el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo fue o cómo ha sido? Porque a lo mejor al principio aún no la habías recuperado. A ver, yo realmente perdí la ilusión, pero tampoco es que la perdí del todo, porque al final mi proceso de conocimiento autopersonal que me pasó, o sea, por obligación, hizo que yo me valorara y que supiese lo que realmente Y quería. volvías a creer, ¿no? En Claro, ello. al final fue una cuestión de que se tenía que volver a despertar la mariposa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se despertó, y ya está, no hay más. Al final hay Y que dejarse también que la creo que vida... justo gracias a ese momento de introspección que tú viviste, de hablar mucho contigo mismo, estar contigo mismo y saber lo que realmente querías, todo ese proceso también te hizo salir un poco y a saber tener mucho más claro lo que querías porque vamos, diste en el clavo, ¿no? Sí, O sea, totalmente. Al final yo totalmente. creo que somos dos personas súper iguales con los mismos valores y fue como, yo misma también cuando salí de mi relación pensaba, no quiero estar con nadie porque como está el patio, madre mía, para encontrar una persona, es como ese pensamiento de prefiero estar sola porque habremos para encontrar a alguien, ¿no? Con las exigencias que yo tengo realmente o con los valores o lo que yo quiero, que a veces hay valores escasos, por desgracia, en la sociedad. Y
me apareciste tú y para mí fue como si Dios te hubiera puesto ahí y hubiera dicho, Ale, ahora que Sí, te quieres y que estás bien contigo misma, cuando estás en tu mejor momento, que realmente ya no lo necesitas, es una lección, es cuando aparece esa persona y como si fuera, vamos, en mi caso, como si fuera hecha para mí. Y a veces parece suerte, pero yo creo que es un poco lo que tú atraes cuando tienes las cosas claras, cuando te quieres y cuando sabes transmitir esa seguridad y ese mensaje hacia afuera, porque haces, cuando te respetas, haces también que te respeten y que y creas esa relación sana, ¿no? Al final con otra persona que está al mismo nivel que tú en ese sentido. sí, al final creo que el aura que te rodea es una cosa muy importante y esa aura está en base a lo que tú, a tus valores que tienes en ese momento, a lo que tú creas, ¿no? A que tu entorno yo creo que lo creas, no es algo que, no, es que la vida me ha dado esto, no, o sea, eso lo creas tú, lo atraes, ¿no? Y al final pues te mueves en unas ondas que son positivas y la vida pues te pone lo que te tiene que poner en su lugar. Y bueno, pues para ir terminando un poco con todo esto, yo lo que haría de recapitulación es que para superar una ruptura, o sea, primero hay que validar tus emociones, o sea, dejarte sentir, rodearte de gente que te apoye, con la que puedas también desahogarte, amigos, no solo para desahogar ni solo para desconectar, sino los dos pilares de apoyo, ¿no? Dejar salir tus emociones, comprenderte, abrazarte a ti misma, pero sobre todo no olvidarte de ti, o sea, centrarte en ti, en seguir con tu vida, en saber lo que vales. Y yo siempre lo digo, que una ruptura es un momento clave para trabajar en tu autoestima. Yo cuando empieza alguien conmigo en el proceso Me Quiero, siempre lo digo, cuando viene alguien por tema de ruptura, que no siempre es tema de ruptura, siempre digo, es que la ruptura es un momento clave para que tú hagas esa introspección, que tengas las herramientas, que aprendas y que realmente puedas crecer personalmente, ¿no? Y aprender a gestionar tus emociones, a no repetir patrones, a quererte para que no vuelvas a tener esa dependencia emocional. Y vamos, es un momento clave. Y bueno, decirle a todas las personas que puedan estar pasando por un momento así, que no están solas, que no son las únicas, que no se acaba el mundo, que todos hemos pasado por eso, que van a salir de ahí, que se den tiempo, que tengan paciencia y que si necesitan ayuda, si necesitan esas herramientas, si creen que tienen un problema de base, ya no solo esto que vemos en la superficie, que es la ruptura y cómo lo estoy llevando, sino la base tuya, que busquen ayuda y pues en mi caso yo encantada de ayudarte. Si has conectado conmigo, con mi mensaje o quieres informarte, puedes seguirme en mi Instagram Alison Psicología y comentarme tu caso y podemos ver pues, si te puedo ayudar. Y nada, y quería a todos los que nos están viendo lanzar también pues que nos puedan decir en comentarios, ¿no? Si algún tema del que quieran que hablemos, algo que les interese, si les ha gustado, aceptamos todo tipo de sugerencias. Y una pregunta que sí que quería lanzar es si creen en el hilo rojo. No sé si habéis escuchado alguna vez pues este tema de que por mucho, creo que define un poco a lo mejor nuestra historia, ¿no? Que siempre está ese hilo que por mucho que pasen los años y te separes, siempre vuelves, es como esa persona está para ti. Yo la verdad que no tengo una creencia sobre esto porque son cosas más espirituales y demás, pero con él sí que he vivido el que a lo mejor sí que sientas que esa persona estaba ahí para ti, lo que pasa es que llega solo cuando estás preparado, ¿no? Para que te llegue esa persona. Solo te llega cuando estás preparado. Entonces, me parece una reflexión súper bonita y me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. Y nada, y si os ha gustado el podcast, pues que nos apoyéis siguiéndonos, dándonos like y nos vemos en el siguiente capítulo.